Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la lupa al impuesto, en el cual vamos a estar analizando las sanciones por corrección a las declaraciones de que trata el artículo 644 del Estatuto Tributario. Nos vamos a ir directamente a nuestra hoja de trabajo, nuestro Excel, para ver qué nos trae esta sanción. Nosotros tenemos sanción por corrección de las declaraciones que se encuentran establecidas en el artículo 644 del Estatuto Tributario, recordando que una corrección puede entenderse como el acto de rectificar, ajustar o enmendar una conducta, documento o disposición que presentan errores, desviaciones o incongruencias frente al orden normativo vigente. Normalmente la corrección es porque algo se hizo mal en la depuración de ese impuesto que se está declarando y tenemos que llevarla a la corrección. El artículo 644 del Estatuto Tributario nos trae dos escenarios para liquidar lo que es el impuesto, para liquidar lo que es la corrección de esa declaración. La primera se enfoca cuando no existe un emplazamiento, la cual nos dice que se va a liquidar el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor según sea el caso, que se genere entre la corrección y declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice, siempre y cuando después de la fecha de vencimiento para declarar y antes de que se produzca el respectivo emplazamiento para corregir o en su defecto auto que ordene visita de inspección. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una corrección del impuesto o de nuestra declaración de impuestos, independientemente de cuál sea esa declaración, tenemos que tener en cuenta que primero no puede existir emplazamiento para poder liquidar el 10%. Dos, si antes de que se produzca el emplazamiento voy a corregir este 10% de ese mayor valor a pagar o menor saldo a favor tratándose de la liquidación de ese impuesto y siempre y cuando se haga la corrección de forma posterior a la fecha del plazo para declarar. Ojo con esto, si existe un auto que ordene inspección tributaria, si va a existir una inspección tributaria, usted ya no tiene derecho a este 10%, así lo inviten a hacer una corrección dentro de lo que es el transcurso de esa visita de inspección tributaria. Si usted ya sabe que lo van a sancionar por corrección porque algo tiene mal y se lo descubrieron antes de que le notifiquen algo por medio de esta inspección tributaria, usted ya no tiene derecho a este 10% porque resulta que usted ya se encuentra en el proceso de la visita de la inspección tributaria. Es importante recordar eso, ¿listo? ¿Qué tenemos nosotros acá? Unos conceptos que es mayor valor a pagar y menor saldo a favor. ¿Dónde sacamos o de dónde nosotros vamos a tomar esos valores cuando estamos hablando de nuestra declaración de impuestos? Pues resulta que nosotros tenemos acá el formulario 110 y ese 110 va a salir directamente de lo que es esta casillita 111, que es el impuesto a pagar. Si fuera del saldo o de saldo a favor, sería de la casilla 114. Estas sanciones no se tienen en cuenta en el total saldo a pagar. ¿Listo? Hay que tener algo muy en cuenta y es que cuando estamos hablando de correcciones, siempre va a ser el saldo a pagar por impuesto, ya que el total de saldo a pagar involucra la sanción y la sanción no tiene por qué pagarse o liquidarse en una corrección en ese sentido cuando estamos hablando del artículo 644. Entonces, en ese orden de ideas, el saldo a pagar cuando estamos hablando del formulario 110 se lleva o se trae, mejor dicho, el valor de la casilla 111. Si fuera el formulario 210, estaríamos hablando directamente de lo que estamos viendo acá y es de esta casilla, ¿cierto? De esta casillita, acá, la 134, la 134 en el impuesto a pagar o en su defecto la 136 cuando estamos hablando perdón, 137 de lo que es el saldo a favor, cuando estamos hablando de correcciones, ¿listo? Cuando estamos hablando de lo que es el formato, el formulario 300 de IVA, independientemente que sea bimestral, cuatrimestral o anual para el régimen simple, el valor del saldo a pagar por impuesto, vamos a estar hablando directamente de la casilla 86 o en su efecto del total de saldo a favor cuando estamos haciendo las correcciones. De acá se van a tomar las bases para liquidar el impuesto. Y cuando estamos hablando del formulario 350, el de las retenciones, va a ser el total de las retenciones. En este caso, va a ser esta casillita 136 la que vamos a tener en cuenta para liquidar esa sanción por corrección. ¿Listo? Volvemos entonces a nuestros ejemplos y normatividad. El emplazamiento lo que hace es duplicar la sanción, muy parecido a lo que habíamos visto en su momento del video de extemporaneidad, que ya lo tenemos en nuestro canal oficial de YouTube, La Lupa al Impuesto.
Aquí lo que vamos a hacer es ver que cuando existe emplazamiento, pues la sanción por corrección, ¿cuánto va a ser? El 20% de qué? De ese mayor valor a pagar o menor saldo a favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento o auto que ordene visita e inspección, ¿cierto? Auto que ordene visita e inspección y antes de notificar requerimiento especial o pliego de cargos. Entonces, este 20% tiene que hacerse antes de que me notifiquen requerimiento especial o pliego de cargos, porque aquí ya estaríamos hablando de una inexactitud que iría por el artículo 648 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Usted no quiso hacer caso a la corrección que le estaba pidiendo hacer la DIAN, porque pues obviamente ellos encontraron unos indicios de que efectivamente estaba mal liquidado ese impuesto y hay que hacer una corrección. Hubo, digamos, una diferencia entre ustedes y luego mandan el requerimiento especial. Ellos están seguros de que usted liquidó más su impuesto, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque este emplazamiento tiene un punto en donde si usted no acepta el emplazamiento, en donde no hay ningún tipo de sanción cuando usted no responde el emplazamiento, ¿la sanción cuál es? Perder el derecho a liquidar la sanción por el 20% e irse por inexactitud. Y créanme que cuando ustedes van a leer el artículo 648 de inexactitud, no es tan chévere cuando estamos hablando de la sanción de ese impuesto que mandaron a corregir por medio del requerimiento especial o pliego de cargos. ¿Listo? Nota aclaratoria a lo que es este artículo 644, del que habla de las sanciones por corrección. ¿Cuál es esa nota aclaratoria? Entonces, a pesar de haber corrección, no va a haber lugar a liquidar una sanción. ¿Cuándo? ¿Cuándo no vamos a liquidar sanción? Uno, cuando anualmente, cuando la corrección aumente el saldo a favor de la declaración, cuando la corrección disminuya el saldo a pagar de la declaración, o en su defecto cuando las correcciones son realizadas antes de la fecha de vencimiento de presentación, sin importar si se aumenta el valor a pagar o disminuye el saldo a favor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo, vamos a llevar este ejemplo acá, el segundo ejemplo a la corrección y el tercero ya lo vamos a ver que es con una línea del tiempo. ¿Qué tenemos nosotros acá? Pues el numeral 1 nos dice cuando la corrección aumenta el saldo a favor, pues en ese sentido no existe lo que es una sanción. Entonces, la declaración inicial con un saldo a favor de 500 y la corrección se hace posterior y se aumenta el saldo a favor, pues quiere decir que hay un derecho que se aumenta de que me devuelvan este saldo ante la administración tributaria. Entonces, se aumenta el saldo a favor, no es que se haya dejado de pagar un impuesto, por el contrario, hay un exceso de pago de impuesto que se está determinando, entonces no existe una sanción, se me aumenta. Paso de 500 a 515. ¿Qué pasa cuando existe impuesto a pagar? Tenía un impuesto de 500, hago la corrección, impuesto por pagar 300, se me disminuye, quiere decir que hay un exceso de pago o pago de lo no debido, posiblemente en la depuración de lo que es ese impuesto, y en estos dos casos nunca va a existir lo que es una sanción por corrección porque no existe un impuesto que se haya dejado de pagar. Es por eso, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando estamos hablando de las correcciones que independientemente de que se aumente el valor a pagar o se disminuye el saldo a favor, no están sujetas a una corrección? Claramente el punto 3 dice siempre y cuando las correcciones sean hechas antes de la fecha de vencimiento de presentación. Para entender esto un poco mejor, nosotros tenemos una fecha oportuna de presentación, perdón, una fecha de vencimiento de la presentación de la declaración de impuestos el 15 de junio. Resulta que como yo soy muy proactivo, lo que hice fue presentarla unos meses anteriores a lo que es esa fecha de vencimiento y realizo una presentación oportuna el 30 de abril en donde después de lo que es una pequeña auditoría a mi declaración, nos dimos cuenta que tenemos que hacer una corrección. No importa si es aumentando el saldo a pagar o disminuyendo un saldo a favor, resulta que como la corrección se hace el 15 de mayo, que es con anticipación a la fecha de vencimiento, pues esta corrección no va a generar ningún tipo de sanción porque resulta que la hice precisamente antes de mi obligación de decirle a la administración tributaria cuál era mi saldo por pagar o mi saldo a favor. Entonces, en ese sentido, cuando las correcciones se hagan antes de la fecha de presentación de la declaración, nunca va a tener sanción. La sanción es cuando usted la presenta, pasa la fecha de presentación y la corrige después para decirle a la administración, oye, es que sí me equivoqué, qué pena con ustedes, ¿listo? Entonces tenemos que tenerlo muy claro
porque puede generar confusión y es sobre todo cuando se presenta de forma oportuna, se corrige, pero esa corrección es con anticipación o con antelación a la fecha de vencimiento de la misma declaración, de lo que es esa obligación formal de presentar la declaración, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa acá entonces con los ejemplos? Algo muy sencillo. Vamos a llevar el ejemplo de la sanción por corrección a lo que es este pequeño ejemplo, que es algo sencillo, y nos va a decir a nosotros lo siguiente. Dice, lo vamos a, dice, un contribuyente presenta la declaración de forma oportuna, puede ser renta, IVA, ¿cierto? El valor por pagar del impuesto es de 43 millones de pesos. Una vez auditada la declaración, se dieron cuenta que había un error en algunos conceptos, por lo que proceden a corregir, aumentando el saldo a pagar en 51 millones de pesos. Entonces, fíjense acá, tenemos declaración inicial, 43 millones de pesos. Una corrección me aumenta lo que es ese impuesto por pagar a 51 millones, en donde efectivamente el impuesto que se dejó de pagar, que es un mayor valor a pagar, son de 8 millones de pesos, que si llevamos la sanción, si llevamos esta sanción sin emplazamiento, vamos a tener el 10% de estos 8 millones, serían 800, pero si fuera con emplazamiento, ¿qué pasaría? Sería el 20% del valor que se dejó de pagar y la sanción ya se duplica a 1.600.000. Algo supremamente sencillo, un cálculo muy fácil de hacer. El tema, ¿cuál es? Es entender si tengo la obligación o no de liquidar la corrección. Ahí es donde está el detalle de la sanción. Si fuera menor saldo a favor, pues entonces tenemos una declaración inicial de saldo a favor, donde teníamos 79, hacemos una corrección, bajamos 69, a 69 millones el saldo a favor, o sea que se dejó de pagar a la administración 10 millones de pesos. Esta será la sanción con emplazamiento 1 millón, sin emplazamiento 1 millón, con emplazamiento 2 millones, siempre duplicándose lo que es esa sanción por corrección. ¿Tenemos oportunidad de disminuir la sanción? Sí, aplicación del artículo 640 del Estatuto Tributario, que tenemos pendiente hacer nuestro video para que se pueda entender un poco mejor cómo se disminuyen las sanciones a las declaraciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que por allá en el parágrafo 1 del artículo 644 nos presentan un caso que se puede presentar, o sea, nos enseñan un caso que se puede presentar en la vida real, y es ¿qué pasaría si se trata de una corrección a una declaración que se presentó de forma extemporánea? Entonces, tenemos acá una línea de tiempo y es que tenía una fecha de vencimiento, la presenté de forma extemporánea y tras del hecho de que la presenté de forma extemporánea, resulta que la tengo que corregir. Entonces, ¿qué nos dice este parágrafo? De forma textual, eso viene directamente del artículo 644, ¿cierto? Nos dicen a nosotros, oiga, cuando la declaración inicial se haya presentado de forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los dos casos previstos en los numerales anteriores, 10% sin emplazamiento, 20% con emplazamiento, del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, se aumentará, o sea, la sanción se aumentará en una suma, o sea, se le va a sumar a la sanción por corrección una suma equivalente al 5% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según sea el caso, de acuerdo a lo que se haya planteado en esa sanción por corrección, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial, o sea, la que está extemporánea, y la fecha de vencimiento del plazo para declarar por el respectivo periodo, o sea, la fecha de vencimiento de la obligación cuando se vencía, sin que la sanción total exceda del 100% de qué? Del mayor valor a pagar o menor saldo a favor. ¿Esto cómo se traduce con un ejercicio? ¿Cómo vamos a traducir esto con un ejercicio? Algo supremamente sencillo y es lo siguiente. Nosotros tenemos una declaración inicial extemporánea, de una vez. Tenemos una declaración inicial que se presentó de forma extemporánea de 43 millones de pesos, en donde luego hicimos una corrección y nos dio un valor por pagar aumentado en 52 millones, o sea que yo dejé de pagar 8 millones de pesos. Entonces, si fuera con emplazamiento, sin emplazamiento, 800, igual que el ejercicio anterior, 20%, 1.600.000. ¿Qué pasa acá? Tenía fecha de presentación el 3 de mayo, la presenté de forma extemporánea el 12 de junio y la terminé corrigiendo el 15 de octubre. Entonces,
Ya obviamente tengo sanción por corrección. Ya había pagado aquí una sanción por extemporaneidad. Ahora vamos a liquidar sanción por corrección. La sanción por extemporaneidad era del 3 de mayo al 12 de junio, ¿cierto? Esa fue mi sanción. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a liquidar este aumento del 5% de que trata el parágrafo 1 del artículo 644. Entonces, para entender esto, nos vamos a ir de la siguiente forma. Ya tenemos la línea de tiempo, ¿no? Entonces tenemos acá, valor que se dejó de pagar, los 8 millones. Claro, yo dejé de pagar eso de los 8 millones, o sea, que resulta ser el límite para el cálculo de ese aumento más más la sanción de corrección. Eso es lo que nos dice la norma. Tenemos una sanción del 10%, vamos a suponer que esto es de forma voluntaria, ya tenemos la sanción del 10% y vamos a tener un aumento de la sanción. ¿Y cómo sacamos ese aumento? Entonces, teníamos una fecha de vencimiento que era el 3 de mayo, ¿cierto? La fecha de vencimiento de la declaración era el 3 de mayo, la tenemos acá, y presentamos de forma extemporánea el 12 de junio. Entonces, 3 de mayo, fecha de vencimiento, fecha de presentación extemporánea, 12 de junio, lo que quiere decir que tenemos 2 meses de extemporaneidad de acuerdo con el cálculo de estas dos fechas. Entonces, yo voy a tomar ahora lo siguiente y es, voy a coger lo que es el valor que se dejó de pagar por el 5% por los meses transcurridos de la extemporaneidad y me va a dar a mí 800.000 pesos. Ese es el valor que se le va a sumar, este aumento del 5% es el valor que se le va a aumentar a la sanción del 10%, que sumados tendremos que estar muy pendientes que no excedan los 8 millones de pesos. Entonces, esta corrección a la declaración presentada de forma extemporánea tiene ese aumento de castigo extemporáneo porque al final dice, oiga, usted me la presentó de forma extemporánea, ya pagó una sanción por extemporaneidad, me la está corrigiendo en una fecha posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que esta extemporaneidad debería extenderse hasta el 15 de octubre, pero como ya la había presentado de forma extemporánea, vamos a calcular una sanción por extemporaneidad equivalente a la sanción por corrección, que se sumen las dos, porque al final esta extemporaneidad lo que hace es extenderse en este sentido de la norma para poder castigar al contribuyente. O sea, me la presenta extemporánea y tras del hecho me la presenta mal porque tiene que corregirla, pues vamos a liquidar una nueva sanción equivalente a ese 5% de este pedacito que se dejó de presentar. Entonces, fíjense acá que una vez sumado, la sanción no solamente va a ser del 10%, va a ser de 1.600.000 porque le aumentamos ese 5% de que trata el parágrafo 1 del artículo 644 del Estatuto Tributario. De esa forma terminamos entonces nuestro ejemplo del análisis del artículo 644 en relación con la corrección a las declaraciones de los impuestos. Aquí haciendo aclaración que más adelante vamos a tener en cuenta los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario, donde vamos a estar analizando los tiempos que tiene el contribuyente para poder corregir sus declaraciones de sus impuestos, ya sea el impuesto de renta, el impuesto de IVA y demás impuestos que nos den como obligación como contribuyente. Espero que este video les haya gustado, recordándoles por favor que se suscriban a nuestro canal oficial de YouTube, La Lupa al Impuesto, y nos sigan en nuestra página oficial de Instagram, La Lupa al Impuesto. Nos vemos en una próxima.